Muy buenos días al cuarto video de El gerundio sí o no. En este video comenzamos a ver las ocasiones en que no debes utilizar el gerundio o si utilizas estás haciéndolo de manera incorrecta. El primer uso incorrecto del gerundio es el gerundio de posterioridad. Muy utilizado en prensa, muy utilizado por los periodistas en televisión y radio. Y genera problemas porque está tan difundido que es muy difícil de detectarlo como incorrecto y lo incorporamos a nuestra redacción con bastante facilidad. Primero vamos a recordar tres casos en los que el gerundio, en realidad dos casos en los que el gerundio funciona adecuadamente. Primero, cuando es una acción simultánea, y la otra es cuando es anterior al evento que se describe en la oración principal o en la cláusula principal. Veamos, por ejemplo, cuando es simultánea, mi hermana, ¿se acuerdan? O mi mamá cocina escuchando música o escuchando las noticias, son dos acciones simultáneas. Una es cocinar y la otra escuchar música. Obviamente escuchar música indica la manera o una descripción de la forma en que mi madre realiza la acción de cocinar. En el caso de algunas funciones de anterioridad, por ejemplo, saliendo de su departamento, el vecino se resbaló en el pasillo. Eso quiere decir que la acción de salir fue previa al accidente que tuvo, no posterior. Por lo tanto, describe una acción, ¿no es cierto?, que se produce antes de la consecuencia, no como resultado de resbalarse, sino haber salido implicaba resbalarse. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, podemos utilizar un aspecto perfectivo. Habiendo salido de su departamento, el vecino tomó un autobús. Este segundo ejemplo con el perfectivo, habiendo salido del departamento, implica que la acción de tomar el autobús no fue inmediata. Como saliendo de su departamento se resbaló, saliendo, ¿no es cierto?, a los pocos metros se resbala, o en este caso es habiendo salido de su departamento, una vez que transcurrió un lapso, tomó el autobús. Bueno, esos están correctos. Porque en el primer caso mi mamá cocina escuchando las noticias, hay simultaneidad. En el segundo y tercero hay anterioridad. Pero ¿qué sucede en otros casos donde el gerundio describe una acción posterior? A veces un resultado o consecuencia. Ahí está mal utilizado. Veamos los ejemplos que presenta el profesor Morales. Por acá, mi amigo ingresó a la universidad en el 2004, graduándose 5 años después. Por ejemplo, aquí tenemos una oración que resulta muy natural. Mi amigo ingresó a la universidad en el año 2004, graduándose 5 años después, ¿no es cierto? El graduarse efectivamente es consecuencia de ingresar a la universidad, pero no es una consecuencia inmediata, es 5 años después. Entonces, es el uso incorrecto del gerundio de consecuencia o resultado, obviamente, de posterioridad. No se debe usar correctamente en ese contexto. Otro ejemplo, los agentes de policía persiguieron al delincuente largo tiempo, atrapándolo con mucha dificultad. Acá hay un proceso de búsqueda del delincuente y lo persiguen durante largo tiempo, no se especifica cuánto, pero el resultado es expresado mediante el gerundio atrapándolo con dificultad. Y ahí otra vez hay incorrección, pues no corresponde a una situación anterior ni simultánea, sino muy posterior a la relatada en la cláusula principal. El huracán llegó a la isla por la noche, dejando a su paso numerosas víctimas. Nuevamente, las víctimas que deja el huracán son con posterioridad a su llegada. ¿Ok? El ejército acampó en la zona, enfrentándose con el enemigo al día siguiente. O sea, otra vez una acción de posterior que, ¿no es cierto?, no se ajusta a las normativas de simultaneidad o anterioridad en las cuales el gerundio se usa correctamente. ¿Y qué hacer frente a los ejemplos que vimos? ¿Cómo se resuelven? Si no puedo usar gerundio, ¿qué debo usar? Bueno, un verbo en conjugación normal. Por ejemplo, mi amigo ingresó a la universidad el año 2004 y se graduó 5 años después. O los agentes de la policía persiguieron al delincuente por largo tiempo y lo atraparon con dificultad. En el caso del huracán,
el huracán llegó a la isla por la noche y dejó muchas víctimas fatales. O el ejército acampó en la zona y se enfrentó con el enemigo al día siguiente. Debo hacer una aclaración. Algunos gramáticos sí aceptan el gerundio con énfasis en el resultado posterior, solo cuando el resultado es inmediato. Veamos, por ejemplo, salí cerrando la puerta con un golpe. El salir y cerrar la puerta con un golpe es inmediato. O tropezó cayéndose sobre el césped o el pasto. El tropezarse implica una acción o resultado inmediato. O derramó el café manchando los documentos sobre el escritorio. El derrame del café es una acción que tiene un resultado instantáneo. Sin embargo, podemos optar a, podemos evitar ese uso también y decir, por ejemplo, salí y cerré la puerta de un golpe, o tropezó y se cayó sobre el césped. Entonces, para dejar en claro, ¿podemos usar el gerundio de posterioridad? Sí. ¿En qué ocasiones? Con resultados inmediatos. Narremos una noticia. Por ejemplo, estrelló su automóvil contra un árbol, falleciendo en el instante. ¿Funciona? Sí, puesto que, según estos gramáticos, el resultado es inmediato. No estaría correcto si digo, chocó, estrelló su auto contra un árbol, falleciendo horas después en el hospital, porque el resultado no es inmediato.